económico, salud, educación, medio ambiente, entre otros, a través de 169 metas de carácter integral. El desarrollo sostenible sabemos que se define como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esta tarde me acompaña aquí en el estudio Esteban Caballero, director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué metas tienen los países latinoamericanos a corto plazo? Bueno, la meta que tienen a corto plazo en este momento, de lo que transpira del foro que estamos teniendo, es en realidad construir el mecanismo de implementación de la Agenda 2030, ¿no? Y eso está íntimamente relacionado con su incorporación de estos 17 objetivos y las metas dentro de sus sistemas de planificación nacional, dentro de los sistemas de seguimiento, ver si tienen los datos para los indicadores o no. Y muchos de ellos están en realidad viendo cuál es la alineación que existe entre los planes nacionales que ya tienen en curso y lo que trae, digamos, a colación la Agenda 2030, que la llamamos, que es una agenda de carácter universal, ¿no? ¿Cómo trabajan en conjunto? ¿En Naciones Unidas o sí, los países? Los países y Naciones Unidas. Las Naciones Unidas y los países. Eso es muy interesante. Bueno, nosotros tenemos como Fondo de Población y integrante del Sistema de Naciones Unidas un rol más bien de acompañamiento y facilitación del desarrollo de las políticas públicas, lo que llamaríamos la articulación de las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido quisiéramos poder compartir con algunos países algunas buenas prácticas, por otro lado también ser de alguna manera garante de que realmente el programa que está en curso es un programa que está basado en los principios de la Agenda 2030, asistencia técnica, facilitación de este tipo de foros para que se encuentren los países, para que conversen, para que aprendan los unos de los otros. Ese tipo de roles son los que tenemos, ¿no? Bueno, con todo el análisis que llevan diariamente, ¿qué factores ven que impiden el crecimiento sostenible o desarrollo sostenible en Latinoamérica? Yo creo que el gran problema, digamos, es que América Latina y el Caribe está pasando en general, porque hay excepciones, por un periodo de desaceleración económica en un mundo relativamente incierto en términos de el potencial que tienen las economías de crecer como estaban creciendo antes, y al mismo tiempo entonces tienen que, por un lado, tratar de invertir en una economía verde, ¿no? Tratar de crecer en un mundo difícil con reglas del juego más complejas. Entonces es una doble tarea, ¿no? Crezcamos en este ambiente difícil, hagámoslo con una economía verde y sigamos reduciendo la pobreza, que en este momento como que se frenó ese empuje que se había tenido en las décadas, sobre todo la primera década del 2000, que fue una época, digamos, de gran auge, vamos a decir, ¿verdad? Esta semana ustedes tienen una agenda bastante completa sobre este tema aquí en nuestro país. ¿Cómo ven a México en el tema de desarrollo sostenible? ¿Cómo lo califican? Bueno, yo creo que México reúne mucho de las, digamos, los desafíos que le estoy mencionando, ¿verdad? La coyuntura muy difícil, sobre todo en el contexto internacional, por la cuestión que ustedes estaban conversando sobre la relación Estados Unidos-México, qué va a pasar con el TLC, la gran relación que tienen con ese mercado. Entonces, mucho del potencial estaba basado en la presunción de la continuidad de ese modelo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, también el país tiene un interesante rol que jugar en términos de cómo podemos mirar a otras partes del mundo y también, y este es el mensaje que nosotros estamos tratando de hacer llegar, es que tenemos que tener en cuenta
cómo van cambiando las estructuras de edades de las sociedades, ¿no? Que un país que se basó en un crecimiento, digamos, aprovechando los recursos de una generación joven, tiene que también empezar a ver que en realidad la estructura de edades de muchas de nuestras sociedades, el cambio demográfico, apunta a sociedades que van a ir envejeciendo. Entonces, ¿qué impacto tiene eso en el mercado? ¿Qué impacto tiene eso en la sociedad y en las políticas públicas? Esteban, muchísimas gracias por la plática. Enhorabuena por el proyecto y espero que como país México siga brindando mejores resultados. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Platicamos con Esteban Caballero, director general para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Bien, vamos